Mito sobre la autoridad, el orden, la disciplina y la violencia escolar. Grinson, Alejandro. Mitomanías. La escuela ya no es un templo del saber. La institución sagrada que todos respetaban ya no existe. El antiguo templo cívico hoy se encuentra cuestionado. En su lucha con la Iglesia, la escuela del Estado moderno tendió a reproducir sus formas y estilos. De este modo, la verdad científica era indiscutible y sagrada. La escuela era el templo del saber y el maestro, el sacerdote inculcador de las verdades científicas. La tarea de la institución era una misión y el maestro, como apóstol del saber, debía ser consciente de que su tarea constituía una misión trascendente. En vez de quejarse del desorden y la indisciplina, habría que hablar de nuevas formas de construcción de la autoridad en la escuela y en el resto de las instituciones sociales. El maestro ya no tiene autoridad. Ya nadie respeta al maestro ni confía en él. Muchos alumnos no encuentran razones para obedecerlo o para dar valor a sus palabras. Los maestros y profesores habrían perdido autoridad. Nadie los respeta, ni los alumnos ni los padres de los alumnos. Serían el jamón del medio, de un sándwich que tendría arriba a los directivos, más ansiosos por evitar los conflictos que por respaldar la acción del docente, incluso cuando ésta fuera apropiada, y debajo a los padres amenazantes y extorsionadores. Así, situados, los docentes carecerían de poder para castigar infracciones y de respaldo a la hora de hacerlo. El maestro trabaja en una escuela, por lo tanto, en parte, su autoridad es delegada por esa institución. La autoridad tiene su origen en diversas fuentes, unas propias del individuo, lo que llamamos su carisma, y otras externas, otorgadas por una institución. Los alumnos de hoy tienen demasiados derechos y pocos deberes. En busca de reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, se les ha abierto la puerta para que desconozcan cualquier tipo de jerarquía o autoridad. Otro factor que viene a complicar la tarea de la escuela es el cambio en las relaciones de poder entre nuevas y viejas generaciones. Por una serie de razones, los adultos ya no tienen el poder de otros tiempos. Hoy las cosas han cambiado y los niños y adolescentes tienen derecho a expresarse, a participar en la toma de decisiones en asuntos que les competen, a proveerse de información y a muchos otros aspectos. Pero no todo el mundo tiene la misma interpretación y valoración de este proceso. Algunos piensan que lo que las nuevas generaciones ganan en derechos lo pierden en deberes, pero esto no es más que una manera de resistir y desconocer la legitimidad de los derechos conquistados. Ya no hay disciplina en las instituciones escolares. El problema de la escuela es que nadie pone orden. Los pibes hacen lo que quieren. Si volviéramos a las amonestaciones y al puntero, todo se resolvería en un santiamén. Hay que fortalecer las sanciones. Antes, los transgresores no cuestionaban la validez de la norma ni de los encargados de vigilar su cumplimiento y eventualmente de aplicar las sanciones correspondientes. Por eso, los que transgredían solían hacerlo solamente para no ser identificados. Eso indicaba, de alguna manera, que reconocían la legitimidad de las sanciones. Hoy, en muchos establecimientos educativos, en especial en las grandes metrópolis urbanas, aparece en forma sistemática una nueva forma de desorden que podría denominarse anómica, en la medida en que sus protagonistas no reconocen el valor de las normas que regulan la convivencia. Por eso, no necesitan ocultarse para cometer las infracciones, sino que lo hacen a la luz del día y podríamos decir en la propia cara de los adultos responsables del mantenimiento del orden. En estos casos, los castigos que se aplican pierden por completo su sentido, ya que no son percibidos como tales por los castigados. Para muchos adolescentes, los castigos escolares son trofeos que los enaltecen ante sus pares, dentro y fuera de la escuela. Las sanciones no tienen efecto en sí mismas, como acto objetivo y exterior,
sino en la medida en que son percibidas como tales por el agente de la infracción, que a raíz de eso debe sentirse culpable y considerarse merecedor del castigo. Las primeras semanas del ciclo escolar deberían estar dedicadas a construir el sentido común de la experiencia educativa, de modo que todos puedan identificarse con ese conjunto mínimo de reglas que regulan la vida de cualquier institución social y favorecen el logro de objetivos preestablecidos. Estas competencias, tan importantes para la convivencia democrática, no son naturales o innatas, sino aprendidas. ¿Y qué mejor lugar que la escuela para desarrollar y consolidar estos aprendizajes que podrán ser transferidos al resto de los campos? La familia, el grupo de amigos, el club, el trabajo, la iglesia, etc., que estructuran la vida humana en nuestra sociedad. La escuela es como la cárcel, limita la espontaneidad y la libertad del niño. La educación uniformiza a las personas, anula la creatividad y pretende transformar a los niños en robots obedientes y estandarizados. La cuestión se transforma en una mitomanía cuando constatamos que se generalizó la creencia de que transmitir conocimientos es una práctica autoritaria que por sí misma genera sujetos pasivos. Es fácil denunciar a las instituciones, más aún a una institución estatal y obligatoria como la escuela. Pero si se niega a la institución, solo quedan los individuos libres y librados a su suerte. Hay demasiado autoritarismo en la escuela. La escuela es una institución disciplinaria y represiva donde los docentes ejercen su poder sobre los estudiantes en forma arbitraria, lo que resulta incompatible con sus derechos en una sociedad democrática. ¿De dónde viene la potencia de un mito que seguimos encontrando una y otra vez, especialmente entre personas ligadas al mundo de la educación y las escuelas? El discurso antiautoritario expresaba la reivindicación justa de un grupo de personas que buscaban el reconocimiento de algunos derechos que los sectores socialmente dominantes les negaban, tanto dentro como fuera de la escuela. En este sentido, la reacción antiautoritaria fue saludable y necesaria. Sin embargo, en un contexto por completo diferente, el discurso antiautoritario queda girando en el vacío, ya que su crítica apunta a una escuela que ya no existe. La autoridad es una forma de poder, pero no cualquier forma de poder es autoridad, más que como un abuso de autoridad. El autoritarismo puede entenderse como lo contrario de la autoridad, es decir, como coacción. Tenemos que reconocer y comprender los orígenes del problema. Se deben formar docentes que asuman la tarea de construcción de autoridad como un proceso complejo, desafiante y crucial. Cada vez hay más violencia en las escuelas. Las escuelas en la Argentina están fuera de control. Esta afirmación encierra muchos problemas. Hablar de violencia escolar implica que la escuela es siempre y en toda circunstancia responsable de los hechos de violencia que ocurren en su interior. Sin embargo, hace ya bastante tiempo que los investigadores especializados distinguen entre violencia hacia la escuela, en la escuela y de la escuela. Solo a esta última cabría llamarla violencia escolar. En encuestas realizadas a los alumnos argentinos en 2007, el 70% de los alumnos no solo declara no haber sufrido, sino que incluso afirma no haber visto en su escuela agresiones u amenazas. Según algunos docentes, directivos, padres y estudiantes, las escuelas argentinas tienen hoy problemas de violencia, pero cuando se les pregunta por su propia experiencia, afirman que en sus escuelas el clima es bueno y no hay violencia. Claramente tenemos aquí un mito en acción. Las escuelas públicas son las más violentas, especialmente las de sectores bajos. Las escuelas públicas, en especial las de zonas más desfavorecidas, están atravesadas por problemas serios de violencia, mientras que en las privadas
prevalece el clima de disciplina y armonía propio de la escuela de antes. La oposición mitológica entre escuelas públicas y privadas reaparece aquí con toda su fuerza. En su versión relacionada con la violencia, el mito afirma que esta sería, en todo caso, un problema de las escuelas públicas, en particular las de las zonas más desfavorecidas, mientras que las escuelas privadas, por el contrario, estarían libres del flagelo. A esta oposición subyace la asociación entre el nivel socioeconómico y el sector educativo, fundada sobre una distinción social y de clase. Pero Kornblit mostró que en las escuelas de clase media alta se mencionan con mayor frecuencia las agresiones verbales, un alto grado de exigencia por parte de los alumnos hacia los adultos, la escasa motivación para la tarea o la falta de cuestionamiento de las normas establecidas. En las escuelas de clase media se hace hincapié en las manifestaciones de violencia dirigidas principalmente a la institución escolar, las conductas de agresión verbal, el ruido permanente, la segmentación entre grupos de alumnos y el importante cuestionamiento a las normas institucionales. En las escuelas de clase baja se menciona la violencia dirigida principalmente a las personas y los ataques a la propiedad privada, las agresiones físicas y verbales y los robos. Sin embargo, y pese a estas diferencias, los niveles de violencia reportados por todos los actores son comparables, y la idea de que las escuelas privadas son vividas como menos violentas que las públicas se muestra como lo que en realidad es, un mito. La crisis de autoridad de la escuela empieza en las familias. Los padres de hoy desautorizan a la escuela. Así, los alumnos nunca podrán respetar a los docentes. Según muchos docentes, las actitudes de los padres cuestionan su autoridad y el lugar de la educación en la sociedad. Por otra parte, en muchos territorios urbanos el promedio de escolaridad de los padres iguala o supera al de los maestros, padres universitarios, docentes de nivel terciario no universitario. Este achicamiento de las distancias sociales y culturales pone en pie de igualdad a docentes y padres, quienes se sienten autorizados a controlar, discutir, argumentar, plantear demandas al maestro y a la escuela, individual o colectivamente. En escuelas privadas, la falta de respeto a la autoridad toma una forma novedosa y mercantilizada, según la cual algunos padres creen que, porque pagan una cuota, el docente es su empleado y tiene que hacer todo lo que ellos quieran. Antes de pretender eliminar el conflicto, es preciso prevenirlo y gestionarlo de la forma más civilizada posible. Para hacer esto, lo más útil es revisar prejuicios recíprocos y alcanzar un grado eficaz de comunicación y diálogo entre las partes.